Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio que hemos estado siguiendo, los pecados respetables. Ya van quedando menos, no es que haya menos pecados, sino que están quedando menos clases. Creo que unas 2 o 3 más, 2 más parece. Y ya vamos a ver qué otro estudio vamos a abarcar. El pecado respetable, o como les llamamos, estos pecados que minimizamos, que son sutiles, o el pecado cristiano también, que en alguna ocasión le llamamos, de hoy es el pecado verbal. Y vamos a ver lo que abarca el pecado verbal en la vida del creyente. Y vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, como siempre y una vez más, nos apoyamos en tu palabra, en las Escrituras. Nos apoyamos en Jesucristo, que es la palabra viva, es la palabra, es el Logos. Nos apoyamos en ti, oh Señor, en la ayuda del Espíritu Santo, en la guía y dirección que nos das, para que abras nuestro entendimiento, el mío, Señor, para expresar, Señor, tu palabra, exponerla fielmente, y también el entendimiento de cada uno de aquellos que han de oír tu palabra, para que ella pueda trabajar de forma particular y personal en la vida de cada uno de nosotros. Así que, Padre, confiamos en ti y ayúdanos a crecer en el conocimiento y gracia del Señor Jesucristo. Y sabemos que eso es únicamente por medio de las Escrituras. Así que ayúdanos para que ellas sean nuestra única fuente, Señor, en la que nosotros nos podamos sumergir, alimentar y apoyar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía, es el pecado verbal el que vamos a ver en esta ocasión. Y quiero comenzar citando un versículo que ya lo hemos repetido en otros estudios, que se encuentra en Mateo 12:36, donde Jesús dice: mas yo, dice, os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es un versículo muy atingente a lo que vamos a ver hoy día. Hay otras versiones, ¿cierto? Conocemos muchas versiones y busqué otra que lo expresa de esta manera: les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. Es como una versión bien directa respecto al daño que puede causar nuestras palabras o lo que sale de nuestra boca. Y cuando hablamos, hermanos, del pecado de tipo verbal, o sea, todo tipo de pecado que salga de nuestra boca, que salga de nuestros labios, nos referimos, ¿cierto?, a todo aquello que nosotros podemos, valga la redundancia, hablar, ¿cierto? Pero dentro de todo lo que nosotros hablamos, hay muchas cosas que hacen daño, que sin duda son palabras pecaminosas, que no pareciera que lo fueran, pero lo son. Y aunque salen de nuestra boca, aunque salen de nuestra lengua, como lo dice Santiago capítulo 3, ¿cierto?, que habla perfectamente de lo que es capaz de hacer este órgano tan pequeñito que es la lengua, pero finalmente y originalmente es solamente un instrumento, porque todo está en el corazón. Finalmente, todo lo que sale de nuestra boca, Lucas 6:45, ¿cierto?, habla de que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto?
hace mención a eso el Señor Jesús, que del buen tesoro del corazón, ¿cierto? Pueden salir buenas cosas, pero también del mal tesoro del corazón pueden salir malas cosas. Y entonces entendemos en base a esto que la lengua, nuestros labios, son solamente el órgano, el instrumento para que salga lo que está o lo que abunda en nuestro corazón. Pueden ser palabras ofensivas, palabras obscenas, palabras blasfemas. Hay un listado enorme de palabras que pueden salir de nuestra boca que son pecados. Pero más específicamente, hermanos, cuando nos referimos a un pecado verbal, el más común de todos y que se tolera en el círculo evangélico, lo toleramos, es el pecado de la murmuración, del chisme. En este se puede dar, hermanos, todo tipo de pecado verbal. Por eso es que decimos que es el más común, porque en un ambiente de murmuración, o el que murmura tiene toda una amplitud ya sea de las circunstancias en las que se lleve esto, donde puede expresar un montón de cosas por medio de sus palabras que están cargadas de pecado. Cuando alguien murmura, hermano, ¿qué es lo que se puede incluir en esto? Todo tipo de palabras, frases, discursos, historias, anécdotas, mentiras y verdades, pero siempre es en contra de alguien. Y en ello, hermano, podemos pecar oculta o abiertamente. En la Biblia, hermano, se mencionan demasiados ejemplos de situaciones, circunstancias de murmuración. La palabra murmuración se menciona muchas veces a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Tienen diferentes significados dependiendo la circunstancia que se está desarrollando en el momento. Hay murmuraciones de tipo de murmullo. En algunos versículos, cuando nosotros lo analizamos, el versículo o la palabra murmuración que se usa ahí, cuando es murmuración, chisme, podemos identificar si está refiriendo a una murmuración, a una difamación, a una calumnia, que etimológicamente es lo mismo, chisme, pero tienen un significado diferente dependiendo la ocasión, porque en algunos versículos es como un murmullo entre dientes, en otras es como haciendo susurros o sonidos onomatopéyicos, como cuando hacemos a veces gestos, cuando uno está murmurando de alguien para que no se dé cuenta la otra persona de la que uno está murmurando, o murmuración de tipo más pública, en voz alta, abiertamente, o por medio de una mentira para perjudicar a la persona, o inclusive por medio de una verdad, pero siempre con la intención de destruir el carácter de la persona contra la que se está murmurando. Entonces es bien amplio el asunto. Si lo tuviéramos que desmenuzar, tendríamos que usar varias clases, pero eso es en grande, comprimiendo un poco. Y de hecho anteriormente y de forma aislada habíamos hablado algo muy puntual sobre la murmuración cuando estudiamos en la teología de la familia, en el rol de las madres, y específicamente cuando se le da la instrucción a Tito por medio de Pablo, ¿cierto? Que respecto a las ancianas en la isla de Creta, que no sean calumniadoras, ¿cierto? Y ahí es donde la calumnia, la murmuración, el chisme, la difamación, todos etimológicamente es exactamente lo mismo. Y en esa ocasión vimos que la palabra murmuración, ¿cierto?
tenía un efecto, siempre va a tener un efecto destructivo. Y bueno, siempre decimos con el hermano Daniel cuando tocamos los estudios de los pecados respetables, que son sutiles, ¿cierto? Que lo hemos repetido ya muchas veces, son imperceptibles, pecados que tolera el cristiano, como lo hemos llamado también el pecado cristiano, ¿cierto? El pecado que es de este círculo del cristiano, y que lo minimizamos tanto que no caemos en cuenta de que estamos incurriendo en una serie de pecados. Pero creo que el pecado, hermano, de la murmuración es un pecado verbal que sí percibimos con toda claridad. Sí lo percibimos con toda claridad. No es que no nos demos cuenta. En la Biblia, hermanos, encontramos demasiados ejemplos, muchos ejemplos y demasiada evidencia clara y directa de que esta práctica es una práctica y un pecado, hermano, malévolo, una práctica malévola, una práctica demoníaca. Y digo, o sea, hay demasiada evidencia para que nos podamos dar cuenta, no es que nosotros tengamos que hacer una interpretación minuciosa o un exégesis en cada devocional que hagamos para darnos cuenta que la murmuración es un pecado malévolo, es una práctica malvada y destructiva. No es necesario hacer un estudio minucioso para darnos cuenta de eso. El asunto es que nos cuesta, no sé por qué motivo, hermanos, nos cuesta darnos cuenta de que es un pecado, nos cuesta aceptar de que es un pecado detestable ante Dios, y aún así, hermanos, lo seguimos practicando. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que no nos damos cuenta de que estamos pecando realmente? ¿Será que no logramos caer en cuenta? Seguramente por temas a lo mejor a veces de ignorancia a este asunto puede ser, pero otros que sí se dan cuenta y a lo mejor no lo percibimos, hermanos, como un pecado. Lo hacemos a lo mejor cuando nos encontramos en una situación de murmuración, a lo mejor la hacemos a un lado y continuamos, y forzosamente le tratamos de dar una categoría que nos calme la conciencia, ya que lo percibimos más como una práctica social y entretenida que un pecado, porque cuando nosotros, hermanos, y siendo realistas, muchas veces la murmuración llega a ser entretenida, divertida, genera un ambiente, una atmósfera de entretenimiento, pero no nos damos cuenta si de lo que nos divierte realmente es pecaminoso o no. Si nos divierte hablar mal de alguna persona, o el simplemente hecho de que participemos de una murmuración, es exactamente lo mismo. O sea, estamos participando del mismo pecado. Es tanto así, hermanos, que la murmuración se ha convertido en un oficio para algunos. Nosotros lo podemos ver que en la televisión abundan programas de farándula donde se dedican únicamente a destrozar el carácter de una persona, de algún famoso, y poniendo en evidencia todas las cosas íntimas de su vida personal. Y eso para la televisión es fascinante, y para el público también, y la audiencia es tremenda. O sea, si usted pone un programa de farándula y un programa educativo, la gente se va a inclinar todo al programa de la farándula, porque están hablando de la vida íntima del tal o la tal, y eso es mucho más interesante a lo mejor que un programa educativo. Lamentablemente es así. ¿Qué es lo que tiene la murmuración? Que sea tan atractiva, que sea tan deseable para algunos. Y fíjense que la audiencia muchas veces de estos programas participan cristianos,
y consumen este tipo de programas. Prestar oído, hermanos, a la murmuración es equivalente a participar de ella, lo que nos convierte en pecadores, hermanos. Quiero que podamos, de una forma breve, ver algunas cosas bien puntuales de un pasaje que nos va a ayudar a entender en Números capítulo 12. Este pasaje es interesante, hermanos, porque se desarrolla toda una situación donde la murmuración desencadena paso a paso lo que nosotros podríamos experimentar también en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida doméstica, y creo que de esto podemos aprender algunas cosas muy, muy interesantes. Vamos a leer el capítulo 12 de Números. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Decían: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a María y se acercaron ambos. Y Jehová les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta de Jehová, me apareceré a él en visión, en sueño le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente y no con enigmas. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca, como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría durante 7 días? Sea expulsada, pues, fuera del campamento durante 7 días. Después volverá a la congregación. Así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Bien, es interesante este pasaje, hermano, y quisiera que lo pudiéramos ver porque se desarrollan algunas cosas que podemos identificar con facilidad y las podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. En primer lugar, quiero que pongan atención que en el primer versículo dice: María y Aarón hablaron contra. Estas palabras es importante considerarlas, hermanos, porque hablaron aquí, en la traducción, se refiere a una forma de hablar destructiva. A eso se refiere cuando dice hablaron. Y la palabra contra también es importante porque con la palabra contra uno termina de darse cuenta de que lo que están haciendo ellos es una murmuración o una difamación en contra de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, ¿se acuerdan que mencionamos en la vez anterior y después en otra ocasión también? Es cierto que la palabra calumnia, murmuración, todas estas palabras vienen de la traducción griega diabolos, ¿cierto? Que es una palabra compuesta que donde dia significa a través de, y paleike
compone la otra palabra, significa tirar o arrojar. Entonces expresa la idea de tirar mentiras o tirar personas contra alguien, o la idea de, en este caso, de lanzar mentiras contra una persona o lanzar verdades con la intención de destruir a alguien, lanzar verdades contra otra persona para destruirla. Pueden ser mentiras o pueden ser verdades. Entonces, ahí la importancia de la palabra hablaron y la palabra contra. O sea, hablaron con una intención destructiva y contra, ahí terminamos de entender de que lo que ellos están haciendo es una murmuración, porque aquí no menciona específicamente o explícitamente que murmuraron, sino que dice hablaron en contra de Moisés. Dice y hablaron a causa de la mujer cusita que había tomado. Pues él había, dice, tomado una mujer cusita. Pero luego, drásticamente dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Entonces, aquí vemos que el elemento que ellos escogieron para comenzar la discusión o la murmuración o hablar en contra de Moisés fue la mujer cusita. Ese fue el pretexto. Pero en realidad no era el tema de fondo. El asunto era la envidia y los celos que ellos sentían ante el liderazgo de Moisés. Porque Moisés tenía un liderazgo sin igual. Entonces, el asunto de la mujer cosita solamente era el elemento para comenzar. Y cuando nosotros nos damos cuenta en nuestro diario vivir, cuando nosotros murmuramos de alguien o contra alguien, a veces uno nunca va directamente al grano, sino que empieza a buscar ciertos elementos para comenzar y darle algo más, más gustoso a la murmuración. Porque cuando la persona murmura es como que, no sé si se dan cuenta que es como empiezan como las moscas a llegar de a poco, y como que de repente uno escucha algo y como que de repente y te acercas, y que porque suena interesante, y hay siempre un elemento divertido, entretenido, para después entrar al fondo, de lleno al asunto de la murmuración. Y esto solamente, eso era lo que estaba pasando, porque dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y esto lo oyó Jehová. Luego el verso 3 dice que Moisés era un hombre muy manso, y esto va a ser importante porque después en el verso 13 nos vamos a dar cuenta por qué. Y en el verso 4 dijo, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y esto vendría siendo como lo equivalente a vengan a mi oficina, como vengan a mi oficina. No sé si a alguno de ustedes le ha tocado esa experiencia de que los citen a la oficina. A mí una vez, hermano, ¿saben? Que dentro de todo, como para ilustrar un poco, hermanos, después de tantos años, en la empresa, en una ocasión, recuerdo que estaba saliendo de turno de noche, cansado, con sueño, y también estaba con bronquitis. Esa noche de trabajo la pasé pésimo. Llegué a la casa, tomé desayuno, y ya un poco antes de acostarme a descansar, me llaman por teléfono para decirme que me devuelva al trabajo, porque tenían que hablar conmigo. Había una reunión con los altos mandos de la empresa en la que trabajaba, y por un asunto grave que había ocurrido. Y no, saben que en ese momento se me pasaron un montón de cosas por la mente. No era precisamente el momento que yo quería salir de la empresa. De hecho, con Ana María conversamos, le dije, mi amor, parece que yo creo que ahora sí llegó el momento. Yo creo que me van a despedir y no quiero ahora, no es precisamente el momento que yo quiera que me despidan.
Y Ana María me empezó a dar ánimo, oramos, pero me fui orando, iba nervioso, iba pensando en qué voy a decir. Bien, llegué a la empresa y como nunca me estaban esperando uno de los jefes, y me llevó a la oficina. Primera vez que entraba a esa oficina, ni sabía cómo era. Estaba en el tercer piso y parece que las piernas me pesaban, hermano, mientras subía la escalera. Y llego, entro a la oficina y estaban las jefaturas de más alto rango, todos serios, en silencio. Entro y me dicen que tome asiento. Y hermano, me senté y no sabía qué decir. En ese momento quedé en blanco, y aunque sí tenía argumentos para decir qué es lo que pasó, solamente tomé una decisión. Entonces me dijeron, me pusieron la revista delante en el mesón. Me tocó en esa ocasión trabajar en una revista súper importante, y me dijeron, ¿qué pasó? Y apenas me muestran la portada de la revista, veo inmediatamente el problema. Y durante la jornada de trabajo no la vi en ningún momento. Y cuando me la ponen ahí la revista, yo sé que había sido una mala noche, estaba con bronquitis, estaba trabajando como por inercia, y pude haberle dicho todo eso, pero lo único que les dije, ¿saben qué? Disculpen, le dije, yo nunca me había pasado algo así, es primera vez que me pasa algo así, no sé cómo se me fue, se me pasó por alto, me distraje, le dije, no sé, le dije, simplemente les pido disculpas y les aseguro que si así ustedes lo quieren, esto no va a volver a ocurrir. Bien, me dijeron, bueno, tuvimos que hacer todo de nuevo. Esto significó un retraso importante, una pérdida también, pero no te preocupes, Iván, me dice, ándate tranquilo, sigue trabajando. El alivio que sentí fue increíble, Y hermano, solamente estaba delante de una persona, estaba solamente delante de un hombre común y corriente que tenía autoridad. Eso era la única diferencia. Pero me sentí así, hermano, las piernas me temblaban, sentí nervios, no quería que me despidieran, no sabía lo que iba a pasar, no sabía cuál era el panorama. Imagínense, hermanos, cuando Dios les dice, vengan ustedes tres, y le dice más encima, Aarón y María pasen ustedes, Moisés se queda atrás, y me imagino a Aarón y María mirando a Moisés así como, ayúdanos, haz algo, no sé. Y ellos acercándose a la presencia del Señor en la nube. Hermanos, debe ser, me imagino, uno la lee así, a lo mejor la lee por encima, pero debe ser una sensación, no sé, espeluznante, hermano, de tener que acercarte a la presencia del Señor para ver que uno ni siquiera puede dar una explicación, nada. Y bueno, y en este pasaje precisamente se grafica de una forma muy clara, hermano, muy perfecta, ese asunto. Quizá María, hermano, lo más probable, y a lo mejor ahora no toca analizarlo obviamente, pero así como de una manera muy breve, vemos que ella se llenó de lepra, no Aarón. A lo mejor seguramente si enviamos el argumento literario podríamos ver que María aparece de las primeras, porque dice María y Aarón, no aparece Aarón y María, pero también nosotros podríamos entender y deducir que también por medio de algunos que han tratado de interpretar esto, María a lo mejor tuvo mayor responsabilidad en este asunto. Quizá ella comenzó y instigó respecto a este asunto de hablar contra Moisés, y Aarón simplemente le secundó. Ahora, de todos modos, por otra parte,
adelante, la lepra descalificaría a Aarón como sumo sacerdote. Aarón como sacerdote era el juez de la lepra y no podía declarar leprosa a su hermana, ¿cierto? Sin temblar. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad lo iba a hacer? Entonces, es por eso, hermanos, que acuden a Moisés, acuda a Moisés, y aquí nosotros lo vemos pues, cuando dice que en el verso 8, la ira de Jehová se encendió contra ellos, luego se fue. Tan pronto la nube se apartó del tabernáculo, María se llenó de lepra y tenía la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón miró a María y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, y Aarón aquí acudió a Moisés para pedir ayuda. Le dice, Señor mío, le dice, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, dice, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, dice, locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea, la murmuración es un acto de locura, hermano. Es un acto de locura, es un acto de locura y un acto pecaminoso. Aquí lo dice Aarón, hemos actuado locamente y hemos pecado. O sea, hemos pecado contra ti. Y al pecar contra Moisés, quizás indirectamente, o llamémoslo indirectamente, están pecando contra Dios. No puede una persona murmurar contra un hijo de Dios sin estar murmurando de Dios, y sobre todo si está murmurando contra el líder. No puede esa persona murmurar contra un líder sin estar murmurando contra Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Moisés en el verso 11? Perdón, el verso 13 reporta la situación. O sea, Moisés va, ¿cierto? Escucha ahora a Aarón. Vemos que Moisés es un hombre, dice, manso, ¿cierto? Y él, ¿qué es lo que hace? Reporta la situación, clama a Jehová para interceder por María, y que es precisamente, hermanos, lo que aprendemos por boca de Pedro acerca del Señor Jesús. Quizá en Pedro 2.23, ¿por qué? Porque quizá Moisés podría haber reaccionado de otra forma, pero él con su mansedumbre responde de una manera muy especial. Y nos enseña en primera de Pedro 2.23 que cuando, refiriéndose al Señor Jesucristo, que cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgue justamente. O sea, cuando lo maldecían, o sea, ahí estamos hablando de todo tipo de pecado verbal que pudo haber recibido Jesucristo, él no respondía de la misma manera. Dice que él no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgue justamente. Y es precisamente, hermanos, la actitud y la altura que nosotros tenemos que tener cuando alguien murmura de nosotros, porque muchas veces nosotros sabemos que alguien está murmurando de nosotros, y yo sé que esa persona está murmurando de mí, pero yo no actúo de la misma forma. No actúo murmurando también de esa persona como para devolverle el daño, sino que reporto la causa a aquel que juzga justamente, simplemente. Luego, más adelante, para avanzar, en el verso 15, dice que María fue expulsada del campamento. Claro, Dios escuchó a Moisés, tuvo misericordia, clemencia, y le dijo, ya bien, expúlsenla. Y fue expulsada del campamento durante 7 días. Y dice que el pueblo no pudo continuar, no pudo seguir adelante, no pudieron avanzar. Y lo que nos lleva a entender, hermanos, que el pecado de la murmuración precisamente causa eso, paraliza. Cuando hay murmuración en una iglesia, la iglesia muchas veces se paraliza, no avanza. En vez de continuar el trabajo, a veces la iglesia tiene que detenerse para poder solucionar problemas que, en vez de estar avanzando, nos retrasan
nos paralizan, nos detienen. Y eso es lo que precisamente causa la murmuración, y es lo que nosotros podemos ver aquí en el versículo 15, que el pueblo de Israel dice que no pudo seguir avanzando. ¿Por qué? Porque María tuvo que ser expulsada durante 7 días. Y tuvieron 7 días sin poder hacer nada. Y es lo que ocurre también dentro de la iglesia, hermanos, cuando hay murmuración, chisme, difamación, calumnia y todo ese tipo de cosas dentro de la iglesia. Vemos aquí específicamente en este pasaje que hay las murmuraciones contra el líder de Israel. Vemos las consecuencias. Hoy en día, hermanos, muchos pastores y líderes de las iglesias son objeto de esta práctica destructiva y diabólica. No se puede, hermanos, como les decía, murmurar en contra de un hijo de Dios sin estar murmurando de Dios. Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Filipenses 2:14 dice, hacer todo sin murmuración ni discusión. En este pasaje, hermanos, de Filipenses, la carta a los filipenses, es interesante destacar, hermanos, brevemente, que para poder brillar, que cuando leemos el contexto, ¿cierto? Para poder ser lumbreras, para poder brillar en un mundo lleno de gente perversa y corrupta, ¿qué es lo que deben hacer? ¿Cierto? Que esto en Filipenses 2:14, pero dentro de su contexto. ¿Qué es lo que deben hacer para poder brillar, para poder ser lumbreras? Y es esforzarse en la obediencia, en demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia. Cuando dice que con temor y temblor. Dice, hacer todo sin murmuración ni discusiones, para que sean irreprochables y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. ¿Ya? Pero versículos antes dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos elementos, que debemos esforzarnos en la obediencia, en demostrar los resultados de la salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es quien trabaja en ustedes, dice, y les da el deseo y el poder para que hagan lo que es agradable a Él, lo que le agrada a Dios. Entonces, luego Pablo agrega, para que esto pueda ser efectivo, entonces deben hacer todo sin murmuración o quejarse ni discusiones. ¿Para qué? Para que nadie los critique. Sea para ser irreprochables, para que nadie los critique. El argumento de Pablo, hermano, es contundente cuando vemos lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando vemos nosotros, hermano, ahí en varios pasajes, en Deuteronomio, Números, sobre todo ahí en el Antiguo Testamento, después de ser salvados de la esclavitud, no se ocuparon de vivir vidas temerosas de Dios. O sea, no se ocuparon de vivir con temor y temblor. Pablo dice acá, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Ahora que ustedes ya son salvos, ocúpense ahora en lo que es bueno y con temor y temblor. Pero acá el pueblo de Israel fue salvado de la esclavitud egipcio y no se preocuparon de vivir vidas reverentes y temorosas a Dios. No vivieron con ese temor ni con ese temblor, no vivieron vidas obedientes a Dios como Pablo destaca aquí en los Filipenses. Todo lo hacían con murmuración, todo lo hacían con quejas contra Moisés, pero finalmente siempre era en contra de Dios. Cuando murmuraban de Moisés, murmuraban indirectamente de Dios, como lo hacían también directamente contra Dios en diversas ocasiones. Y es dramático ver, hermanos, cómo Dios inclusive les dice en Números 14:27, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Ya he oído las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Primera de Samuel 15:23 dice, ¿no es la rebelión como pecado de brujería?
Cuando yo murmuro contra Dios, hermanos, lo que estoy haciendo, me estoy rebelando contra Dios. Cuando yo murmuro contra Dios, me estoy rebelando contra Él. Y dice, ¿no es acaso la rebelión como pecado de brujería? Hermanos, si tenemos el hábito de murmurar, cuenta con que Dios nos considera como brujos, o sea, a ese nivel, o sea, como uno que pacta con el diablo al murmurar. Eso es lo que está pasando, porque estamos obedeciendo a una práctica diabólica. Este es un pecado, hermano, de primera magnitud. Por otra parte, hermanos, la murmuración es un acto de cobardía. Quien murmura dice a espaldas de otra persona lo que no se atreve a decirle de frente, o a decirle directamente en su propia cara. Tiene valor para decirlo, pero miedo de que se descubra quién lo dijo. El murmurador no tiene el valor de llamar a la persona y decirle lo que en su opinión ella está haciendo mal. No tiene el valor para hacerlo. Más cobarde aún es el hecho del murmurador, que cuando se encuentra con la persona de la que ha murmurado, cuyo carácter ha destruido, ha destrozado, le da la mano y lo abraza. El murmurador, hermanos, no solo es un acto de cobardía. El murmurar no es solamente un acto de cobardía, sino que también, hermanos, es un acto de impiedad. Si lo que el murmurador está diciendo, hermano, es verdad, si es verdad lo que él está diciendo y está murmurando contra la persona, al decirlo a espaldas de la persona, la está privando de la oportunidad de que esa persona corrija su falta. La está privando. Y si una persona está equivocada, ¿cómo puede ayudársele a salir de su equivocación? Si se le dice a otra persona y no a la persona que corresponde decírselo, a la persona que es contra la que está murmurando. Entonces hay cobardía, hay impiedad, hay falta de amor, hay agresión, hay intención de destrucción. Este es un terreno difícil, hermano, sobre todo para los pastores y líderes, ya que inevitablemente se debe manejar información confidencial, mucha información de situaciones que ocurren dentro de la iglesia, con los hermanos, sobre todo en el área de la consejería. Fácilmente los pastores, hermanos y líderes podrían verse tentados quizá a andar divulgando, andar chismeando cosas que no se deben comentar. Y si esto pasara, eso desacreditaría totalmente a un líder. Por eso, hermanos, es de suma importancia saber diferenciar una murmuración de lo que no es una murmuración. Si está presente el elemento del perjuicio, si en la conversación está presente ese elemento de perjudicar a alguien, es una murmuración. Pero si en la conversación está el elemento utilitario, donde nosotros se está abordando la conversación de un hermano, de algunos hermanos, de un matrimonio, no sé, está el elemento utilitario, está presente, perdón, ese elemento, entonces no es una murmuración. ¿Por qué? Porque se está conversando un asunto donde se debe juzgar un pecado, donde se debe evaluar una situación para ver cómo se puede ayudar al hermano, a los hermanos, no sé. Entonces es importante saber que cuando uno está conversando debe estar presente un elemento que sea de bendición, que aporte algo bueno, y no sin la necesidad de tropezarnos, hermano, con la murmuración. Porque cualquier discurso, hermano, que derriba a otra persona, alguien de quien estemos hablando o alguien con quien estamos hablando, es un discurso pecaminoso. Efesios 4:29 dice: no permita que salga de su boca palabras corruptas, sino solo aquellas que sean buenas para edificar, según corresponda, que puedan dar gracia a los oyentes. ¿Ya? Nota el énfasis de Pablo al decir que desechemos las palabras corruptas de nuestra boca, o sea, todo aquello que es infértil, que no da ningún fruto, ningún resultado. Este versículo, hermano, es muy bueno aplicarlo a nuestra vida. Es una aplicación del principio de abandonar cualquier práctica corrupta, como lo muestra también Efesios 4:22 al 24. Refiriéndose que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido, dice, por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, si somos verdaderos creyentes, si hemos sido transformados, ¿no te parece que deberíamos entonces vestirnos de la gracia de Jesucristo?
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, porque así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo así está escrito, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. O sea, no vivamos en esa ignorancia, porque si antes practicábamos, teníamos ciertas prácticas, entonces dice ahora no. Que tenemos que ser transformados por medio de la renovación, hermanos, de nuestro entendimiento. Desháganse, hay una versión también respecto a este pasaje, que se la voy a leer, y ya para que vayamos terminando. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Este pasaje que leímos de Efesios 4:29, hermano, dice que toda esta forma de conversación corrupta, de palabras corruptas, de diferentes formas corruptas, necesitan ser reemplazadas por palabras que edifican a otros y dan gracia. Entonces, hermanos, debemos hacernos algunas preguntas antes de hablar. Lo que voy a decir tenderá a derribar o a construir a la persona de la que quiero hablar. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy hablando? ¿Es simpático lo que estoy hablando? ¿Hay que decirlo? ¿Es necesario decirlo? El Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿cierto? Habla la boca. Esto significa, hermano, que aunque hablamos de los pecados, de la lengua, nuestro problema real siempre es y está en el corazón. La lengua solo es el instrumento. La lengua revela lo que realmente está en nuestro corazón, que es lo que abunda en él. Nuestra meta, hermanos, es aplicar Efesios 4:29 a nuestro discurso diario. Estoy seguro, hermano, de que vamos a fallar muchas veces, de que vamos a caer en esto de a lo mejor a veces el chisme, la murmuración, pero al menos ese es el objetivo, hermanos, al que debemos apuntar. Que nuestro hábito sea orar Efesios 4:29 como una guía y aplicarlo a nuestros pensamientos, así como a nuestros discursos. ¿Por qué, hermano? Porque es bueno que nos salgan de nuestro corazón pensamientos corruptos, sino solo pensamientos que, si se pronunciaran, bendigan a los otros, bendigan la vida de los otros. Si usted y yo, hermanos, realmente queremos poner el nuevo yo creado a semejanza de Dios en la verdadera justicia y santidad, debemos hacer, hermanos, que Efesios 4:29 sea uno de nuestros principios, nuestros principales o nuestros principios rectores. Así que, hermanos, tomémonos un minuto para reflexionar sobre este estudio, ya no un minuto, durante cada día de nuestra vida, para reflexionar sobre esto que estudiamos, sobre nuestros propios patrones de habla, nuestros patrones que tenemos para hablar. Si esto difunde rumores o desprecia a otros, muestra impaciencia o enojo a través de las palabras crueles que humillan o lastiman. Recordemos, estamos hablando de pecados reales, hermano. Este es un pecado real, es un pecado, no es otra cosa. El tipo de discurso que hemos discutido en este estudio, hermanos, puede parecer aceptable para nosotros, pero no es aceptable para Dios. Realmente, hermano, esto es un pecado y tenemos que aprender a desecharlo. Vamos a orar para terminar. Señor, te queremos dar gracias porque a través de esto y nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos estudios que vemos tu misericordia con tanta claridad, Señor, en nuestras vidas. Porque cada vez que abrimos las Escrituras y vemos todos estos pecados, Señor, nos damos cuenta de lo malvado que somos. Y que tu gracia, Señor, definitivamente es la que abunda. Y tu misericordia, Señor, Padre, es en la que nos refugiamos. Cuán hermosa, oh Señor, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas, Señor, dice tu palabra. Y te damos gracias por perdonarnos por medio de la persona del Señor Jesucristo.
Gracias por tu gran misericordia y por enseñarnos, Señor, estas verdades. Ayúdanos a trabajar en nuestras vidas, cada uno de nosotros, para no encontrarnos cada día pecando, Señor, contra ti y contra nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos